más o menos. Bueno, voy a compartir pantalla, así venimos por acá para ver qué tenemos hoy. Bueno, para recapitular, primera clase fue a modo presentación, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este curso, ¿sí? Que son las 8 clases. Cada clase está destinada a una librería como protagonista del espacio. Bien, hoy vamos a arrancar con la primera librería. Está todo el contenido. Este contenido de sesión uno es una recapitalización, todo el contenido de lo que fue Python Fundamentos. Particularmente en esa clase lo que vimos es programación orientada a objetos. ¿Sí? ¿Por qué nos adentramos ahí? Es como un refresco de lo que vimos en el Fundamentos de Python. Porque las librerías lo que tienen es que nos permiten utilizar objetos, estructuras que originalmente en Python no existen. Por lo tanto, nosotros vimos lo que eran las variables individuales, los que eran las listas, los diccionarios, las tuplas, y sobre esas estructuras trabajamos en el Python Fundamentos. Podemos crear otros objetos. Por ejemplo, de manera nativa en Python no es permitido trabajar con tablas. Entonces, tenemos que utilizar una librería que nos permite almacenar información dentro de un formato tabular. Que eso lo vamos a ver recién en la próxima clase con Pandas, que ofrece una estructura llamada DataFrame, que es muy conocida, muy utilizada. Entonces, abordamos esa clase desde ese lado. También dedicamos una gran parte del encuentro a ver la plataforma de GitHub, cómo abrir una cuenta, cómo se maneja la interfaz gráfica, digamos, de la plataforma, la importancia de instalar Git dentro de nuestra propia computadora, que nos va a permitir tomar un directorio, una carpeta de nuestra propia máquina con todos los archivos que tengamos ahí adentro y poder migrar toda esa información directamente a la plataforma de GitHub, armando un repositorio personal. ¿Bien? Así que bueno, eso fue lo que estuvimos viendo y acá quedó el archivo en el vivo que estuvimos utilizando, grabación de la clase. Bien, clase número 2, NumPy. Bien, todas las librerías tienen una página web, que es donde está la documentación oficial con todas las funciones y estructuras justamente que engloban esas librerías. Si ustedes van entrando a cada una de las clases, todavía no está subido el PDF porque tengo pendiente de armarlos, pero ya les dejé las páginas oficiales de las distintas librerías que vamos a estar viendo. Bien. Siempre esto está bueno tenerlo a mano y es importante porque ahí está todo, ¿sí? Y aparte se actualiza de manera dinámica. Bien. Sesión número 2, NumPy, ¿sí? Esta es la librería, una de las librerías bases de lo que es ciencia de datos. Bien. Tengan en cuenta que Python es muy flexible. Hay gente que lo utiliza para ciberseguridad, otros que arman directamente plataformas enteras, backend, frontend, ¿sí? Se utiliza para un montón de cosas. Entonces, dentro de Python hay aproximadamente 800.000 librerías construidas. ¿Sí? Es imposible conocerlas todas. Eso va a depender de la temática en la que quieran trabajar, el contexto que vayan a abordar, ¿bien? Pero hay un montón de librerías y cada librería tiene sus estructuras y sus propias funciones, ¿sí? Así que eso para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, NumPy particularmente es una librería que tiene mucha potencia en cuanto a cálculos matemáticos, ¿sí? Su enfoque está destinado a trabajar con vectores y matrices, con, podríamos decir, estructuras similares a una tabla, sobre todo cuando hablo de matrices, de arrays bidimensionales, porque tienen dos dimensiones, filas y columnas, pero tienen una particularidad. Todos los datos, todos los valores que vamos a encontrar dentro de sus estructuras son numéricos. ¿Bien? Lo que tiene de bueno y de por qué vemos NumPy antes que Pandas es que la manera de poder acceder a estos datos es exactamente igual a como nosotros vamos a acceder a los datos en Pandas. En Pandas, cuando trabajemos con data frames, la manera de poder acceder a una columna, a una fila de esa tabla, va a ser exactamente igual a lo que vamos a hacer hoy. ¿Bien? Con NumPy. NumPy y Pandas trabajan siempre de la mano. Siempre. La que tiene de bueno es que Pandas se enfoca más a lo que es normalización y NumPy se enfoca más a lo que es cálculo matemático. ¿Bien? Bueno, ¿para qué se utiliza NumPy? Lo encuentran mucho en ciencia de datos
y particularmente también en base de IA y Big Data. Sí, todo lo que es manejo de información, NumPy siempre está ahí, junto con Pandas. Bien, antes de meternos en los objetos y en las clases y demás, comento algo importante. Cuando nosotros empecemos a trabajar con librerías hay que instalarlas en las propias computadoras, en primer lugar. Bien, entonces, lo que yo sugiero, hay dos maneras de poder hacer la instalación de las librerías. Una es desde Visual Studio Code, desde acá mismo, yendo a la parte de la terminal, ¿sí? Y desde la terminal instalarla. No es la manera que yo lo tiendo a hacer, no es la manera en la que tiendo a trabajar, sino que directamente yo lo que utilizo, voy a mover la barra del Windows, ahí está, y acá voy a buscar el CMD, el símbolo de sistema, de mi propio sistema operativo. Bien, ahí lo muestro acá. Bien, ahí vamos. Si yo quiero instalar una librería, voy a ponerle pip install, bien, y voy a poner el nombre de la librería. En este caso, NumPy. Y le voy a dar enter. Yo ya la tengo instalada. ¿Bien? Importante, Marcelo, ¿vos la tenés instalada esta librería? Sí, sí, Bien, lo tenía que revisar, pero sí lo tengo porque he trabajado con NumPy y con Panas también. Sí, sí. bien, perfecto, bárbaro entonces. Bueno, más que nada lo preguntaba porque a veces pueden haber algunos problemas con el método pip, ¿sí? Entonces, nada, lo preguntaba por eso. Bien, Mm. buenísimo. Entonces, una vez que nosotros lo tenemos instalado, lo que vamos a hacer directamente en Visual Studio Code es abrir una nueva hoja de trabajo. Bien, un new file, lo podemos hacer desde acá arriba también. Vamos a elegir en este caso Jupyter Notebook, bien, punto .ipynb, y se abre nuestra primera hoja de trabajo. Bien. Esquina superior derecha, ahí en mi caso está detectando el kernel. Si nosotros trabajamos sobre esta hoja de trabajo así como la acabamos de abrir, es como estar subidos dentro de un auto, pero todavía no le dimos contacto para prenderlo. El kernel es el motor. Bien. Estamos sobre un auto totalmente apagado. Tenemos que prenderlo primero para empezar a trabajar. Entonces, tenemos dos maneras. La primera es directamente en un bloque Python, un bloque de código dentro del Jupyter Notebook, ejecutar algún print, ¿sí? Podría directamente ejecutar un print, le doy Shift Enter. El Shift Enter es una abreviatura para poder ejecutar el bloque de código, si no también le podemos dar clic al play. Y va a cargar justamente el kernel antes de imprimirme en pantalla, justo por debajo del renglón, el hola mundo. Esta es una manera de poder hacerlo. La otra es activar el kernel de manera manual. Vengo acá arriba, le hago clic, se abren los programas que yo tengo instalados dentro de mi máquina. En este caso tenemos que buscar el Python Environment. Elijo esta opción y ahí me van a aparecer todas las versiones que yo tengo de Python instaladas en la máquina. Bien, yo tengo varias acá. Pero la idea es que ustedes busquen el Python que instalaron. Bien, el último. Instalaron varios. En mi caso el 3.13, pero creo que ahora ya hay como el 3.14.7. Anda por esos números. Bien. Entonces elegimos la última versión y ahora sí, prendemos el kernel. Bien. Arriba a la derecha me tiene que decir la versión de Python. Ejecuto mi bloque de código, va a empezar a conectar el kernel y se va a terminar imprimiendo por pantalla el Hola Mundo en mi caso. Bien, ahí está. Tengo una pregunta, Flavio. Yo tengo el 3.12 algo. Conviene actualizarlo, ¿no? Sí, siempre conviene actualizarlo. La sugerencia que yo siempre doy es, de las herramientas que ustedes trabajen, lo ideal no es trabajar con la última herramienta, con la última versión. Siempre lo mejor es trabajar con la versión anteúltima, que está libre de bugs, libre de problemas. A veces lo que tiende a pasar, esto es lo que pasa en las empresas también, no se instalan las últimas versiones, por las dudas, se instala la anteúltima. Bien. Y sí, lo aconsejable es siempre tener más o menos la actualizada, la anteúltima o la última. Pero en el caso de Python, lo más importante es tener una versión superior a 3.11, ¿sí? Que es
la que hace realmente la diferencia, porque hay una serie de funciones que antes del 3.11 no existían. Bien. Bien, Bien, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos prendido el kernel, ya podemos trabajar. Perfecto. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es, en primer lugar, dentro de la hoja de trabajo, importar la librería con la que vamos a trabajar. ¿Sí? En este caso vamos a hacer un import numpy as np. Mayormente las librerías tienden a estar acompañadas por un alias. Bien. Podría no colocar el alias. Podría hacer un import numpy y ya. Pero cuando yo quiero utilizar una función, voy a tener que indicar el nombre de la librería. El nombre de la librería, punto, y la función. ¿Bien? Y eso va a hacer que la función sea demasiado larga, ¿sí? Al momento de escribirla. Entonces se estila colocar un alias. Bien, bastante similar a los alias de SQL. Le doy un Shift Enter y va a correr, debería tirarme el tilde. Entonces ahí en la hoja de trabajo ya tenemos NumPy para empezar a trabajar. Bien. Bueno, buenísimo. Venimos por acá. Dentro de NumPy, como cualquier librería, ofrece una serie de objetos, de clases. ¿Sí? Acá conecto con lo que vimos la clase pasada de programación orientada a objetos, cuando armamos un dataset de manera manual. Acá el tema es el siguiente. Si nosotros cada vez que necesitamos hacer un análisis o trabajar, tenemos que estar armando los objetos donde queremos almacenar los datos, tardaríamos un montón, ¿sí? En tener que trabajar, porque tenemos que crear todos los objetos, y eso es justamente lo que nos ofrece la librería. Llamo una librería, y yo ya puedo empezar a almacenar objetos dentro de las distintas clases, estructuras que me ofrece la librería. En el caso de NumPy me ofrece vectores, matrices y tensores. ¿Bien? Los vectores son arrays unidimensional, a simple vista muy parecidos a listas. ¿Bien? Una sola fila de datos, por ejemplo, los precios de cierre de una acción durante una semana. Ahora vamos a construirlos y vamos a ver cómo podemos acceder a ellos. Bidimensional es una matriz, lo más cercano a lo que es una tabla. ¿Bien? Y lo más próximo a lo que va a ser el data frame, que vamos a ver la clase que viene. Y que va a ser la estructura base de lo que es el análisis de datos. ¿Bien? Una tabla de ventas donde cada fila es un día y cada columna es una sucursal. Y después tenemos el objeto tridimensional, que es un cubo de datos. ¿Bien? También vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podemos representar esto, porque a veces un objeto tridimensional es un poco más difícil de poder representarlo en la imaginación, ¿sí? ¿Cuándo aplica un tensor? La realidad es que no se ve con tanta frecuencia en comparación a los otros dos elementos. ¿Bien? Pero vamos a ver cómo también podemos trabajar con esto. Así que voy a hacer lo siguiente. Acá está la parte de instalación, lo que recién acabo de mencionar. ¿Bien? Y bueno, después tenemos algunos elementos principales. Definición de vector. ¿Bien? Es una lista simple y lineal de datos del mismo tipo. ¿Bien? Después tenemos las matrices, que es una estructura con filas y columnas. Y después tenemos el tensor, que es un conjunto de matrices. ¿Bien? Me voy a quedar acá, en este slide. Y voy a venir directamente a Visual Studio Code. Bueno, vamos a colocar un Markdown. Voy a poner un Markdown por acá arriba para especificar que vamos a utilizar, vamos a ponerlo así, arrays unidimensionales. ¿Bien? Y arrancamos con este. Bueno, en primer lugar, vamos a poner el nombre de una variable. ¿Sí? Podríamos colocar, vamos a ponerle cuotas. ¿Sí? Yo le voy a poner cuotas. Pueden ponerle el nombre que quieran. ¿Sí? Acá recurro un poco a mi imaginación para hacer mención a un caso puntual. Tenemos una serie de valores. Cada valor hace referencia a una cuota dentro de un plan de pagos. ¿Bien? Tenemos cuatro valores. Vamos a colocar cuatro valores. Entonces, yo acá lo que podría hacer es, si hago esto, ¿bien? Y coloco valores, por ejemplo, ponemos 3000, 2800, 3500, ¿bien? Y le ponemos 3200. ¿Sí? Esto a priori, ¿qué es?
¿Qué estructura tiene esto? ¿Qué les parece que podría ser? ¿Era una lista? Bien, una O- lista. Efectivamente, si yo le pongo un type y lo agarramos ahí, me dice que es una lista. Es una clase lista. Bien. Ahora, si nosotros, por ejemplo, y gracias a NumPy, utilizamos una función que se llama NP, primero porque es el alias de NumPy. Si no tuviera el alias, tendría que poner NumPy. Ahí. Bien. np.array. ¿Sí? Y esto lo metemos dentro de paréntesis. De esta manera. Ahora cuando yo lo ejecute, la segunda línea me va a mostrar el tipo de dato que tiene cuotas, la variable. Ejecuto y ahí encontramos la clase NumPy ndArray. ¿Bien? Cambió la estructura. ¿Sí? Ahora bien, si yo por ejemplo le voy a poner acá un print, tres guiones medios y lo voy a multiplicar por 10. ¿Esto qué me va a hacer? ¿Recuerdan lo que esto genera cuando lo imprima? Sí, como la línea de puntos varias veces. Exacto. Bien, ejecuto y me marca ahí como un corte. ¿Sí? Acá le voy a decir print cuotas. Voy a imprimir el contenido, no el tipo. Y lo que tengo es algo bastante similar a una lista, pero tiene una particularidad. Y acá siempre a esto le tienen que prestar atención. No tiene comas. mm, Bien. Bueno, ¿qué tiene de bueno esto de trabajar con, por ejemplo, arrays unidimensionales que los vamos a ver muchísimo? Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a suponer, aumentar, ¿sí?, a estos valores un 10%. Entonces le pongo cuotas actualizadas, igual una nueva variable, ¿bien? Y voy a hacer cuotas, que ya es una variable donde se almacenan valores dentro de un array unidimensional, multiplicado 1.1. ¿Bien? Y voy a decir que imprima el contenido de cuotas actualizadas. Ejecuto y ahí tengo el valor. ¿Sí? Entonces, vean lo que hace, cómo trabaja un operador aritmético acompañado por un valor, cómo trabaja una función matemática sobre cada uno de los elementos del array. Esto en las listas no sucede. ¿Sí? En primer lugar, las listas tienen una particularidad también. Me permiten almacenar valores de distinto tipo de datos. El array unidimensional, todos los objetos que nosotros veamos de NumPy, solamente me van a permitir almacenar valores numéricos. ¿Bien? Pueden ser decimales o pueden ser enteros, pero solamente numéricos. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo yo accedía a un elemento de las listas? Si yo quería acceder, por ejemplo, al segundo elemento que nosotros observamos, ¿sí? Supongamos que esto es una lista. Supongamos que esto es una lista. Y yo quiero acceder a los 2800. ¿Cómo accedo si esto fuera una lista? Con el índice, Ok, con el índice, ¿qué valor sería? Si, eh, si esto estaría indexado, ¿qué valor sería el sí, 2800? el uno. ah, no, Bien, el 1, porque empieza con 0 el primer elemento. Vamos con print cuotas, entre corchetes, 1. Ejecuto y accedo al elemento. Se accede exactamente igual que las listas. Bien, voy a poner por acá esto. Accedemos a los elementos del array. Bien, ahí vamos. Este código después yo lo termino subiendo a Classroom para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Por eso le voy poniendo los markdown. Bien, perfecto. Ahora, algo particular con respecto a NumPy y que se transmite también en pandas. ¿Sí? Esto después lo vamos a trabajar un montón. Lo vamos a dar constantemente al punto tal que lo van a terminar afianzando. ¿Sí? ¿Cómo aplico filtros dentro de los arrays? ¿Bien? Hay un concepto que se llama máscara. ¿Bien? Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner, en este caso,
Vamos a hacer cuotas, ¿sí? Em, cuotas de superior, ¿sí? Cuotas superiores voy a ponerle acá, o cuotas altas, ¿sí? Cuotas altas, igual. Y acá voy a hacer lo siguiente. Si mi array de cuotas tiene estos valores, 3000, 2800, 3500 y 3200, ¿bien? Bueno, yo quiero quedarme, o filtrar, mejor dicho, el contenido de este array de acuerdo a un valor. Quiero que me filtre el contenido del array y me muestre únicamente aquellos valores que están por encima de los 3200, vamos a ponerle dólares, ¿sí? Quiero que tenga en cuenta este valor, que lo incorpore, que lo tenga en cuenta, que lo incluya. ¿Bien? Entonces acá lo que voy a hacer es cuotas mayor o igual a 3200. ¿Bien? Ahora, yo voy a imprimir por pantalla cuotas altas. ¿Bien? Para ver qué es lo que genera. Y vean lo que me devuelve. Esto lo que me está haciendo es devolviendo algo que nosotros empezamos a ver y a considerar como máscara booleana. La manera de poder filtrar elementos en NumPy y que también repercute en pandas es que cada vez que yo aplico un filtro, originalmente Python lo que hace es pararse sobre la estructura original que trae la variable, en este caso son 4 valores, y representa a cada uno de esos valores con valores true or false. Si el valor se ve afectado por el filtro, como los últimos dos valores, me lo devuelve con true. En el caso que los valores sean menor a 3200, me los devuelve con false. ¿Sí? Entonces, cuotas altas en realidad es una máscara booleana. Yo lo que voy a hacer ahora es poner cuotas, que es el array original, y entre corchetes voy a pasar cuotas altas. Entonces, al momento de ejecutar la consulta, me devuelve únicamente los dos valores que tienen incorporados el true. ¿Bien? Los dos valores del array que se encuentran asociados al true de cuotas altas, que es una máscara booleana. ¿Bien? Imagínense que es como un papel secante que se pone sobre un papel transparente, que se pone sobre la verdadera estructura, entonces valida valor por valor que realmente se cumpla con ese resultado. True or false me devuelve. Entonces, cuando es true, yo posteriormente puedo ver directamente los valores que cumplen con el true. Hacer esto sería lo mismo que hacer esto mismo, ¿eh? Pasar directamente el filtro acá adentro. ¿Sí? Entonces yo lo ejecuto y es lo mismo. ¿Bien? Pero lo van a ver mucho esto, así armado. Porque yo tengo una máscara booleana construida a partir de la estructura original con un filtro. ¿Bien? Entonces, esta máscara booleana yo la termino utilizando dentro de los corchetes para poder filtrar la estructura principal. ¿Bien? Esa es la manera que tenemos de acceder a los datos, de filtrarlos y de trabajarlos. Array unidimensional. Pero, vamos a venir por acá. Esto lo voy a copiar. Así lo paso por acá abajo. Voy a poner un markdown. Arrays bidimensionales. ¿Sí? El array bidimensional es una matriz similar a lo que va a ser una tabla. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a hacer, vamos a poner, bueno, le voy a poner matriz, sí, matriz le voy a poner, ¿sí? Igual, vamos a ponerlo en minúscula, así, ahí estamos. Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo una lista, ¿sí? Esto sería una lista porque tiene dos corchetes, y dentro de la lista voy a poner sublistas, ¿bien? A priori es una lista con sublistas. Voy a poner dentro de cada sublista dos o tres elementos, ¿sí? Vamos a poner
1,2,3. En la segunda sublista, 4,5,6. En la tercera sublista, 7,8,9. ¿Bien? Si yo esto lo ejecuto, hago un print sobre matriz, es una lista con sublistas. Si yo lo quiero validar, le pongo un type. ¿Bien? Y no deja de ser una lista. Porque lo primero que trae Python siempre va a ser las estructuras originales que son nativas del lenguaje. ¿Sí? Ahora, si yo este conjunto de elementos los englobo dentro de una función que es np-array, ¿bien? Y los meto entre paréntesis, ¿sí? Ahí estamos. Al momento de volver a ejecutarlo, me dice que es un numpy n de array. Lo mismo que me dijo el array unidimensional. ¿Bien? Pero si nosotros ahora ejecutamos el contenido de matriz sin el type, lo que se genera es como una pequeña tablita, ¿sí? Donde hay una fila que corresponde a la primera sublista, otra fila que corresponde a la segunda sublista y una tercera fila que corresponde a la tercera sublista. Entonces, esto para que lo puedan ver de esta manera, ¿eh? Yo le voy a cambiar un poco la estructura así. No estoy modificando nada, simplemente estoy ordenando un poco los datos de esta manera, ¿sí? Respetando siempre al final de cada sublista, ¿bien? O de cada fila, por si quieren empezar a representarlo a nivel tabular, como se imprime por pantalla, una coma al final. La coma le dice de que, bueno, acá termina esa fila y arranca la otra fila a continuación. ¿Sí? Si lo ponemos todo en una misma fila, va a funcionar igual, pero tal vez que se entiende menos. Entonces, esto sería de la siguiente manera. Voy a comentar el código. Fila 1, fila 2 y fila 3. ¿Bien? Así quedaría. ¿Ok? Ahora, imprimo toda la fila. Perdón, toda la tabla, o toda la matriz, mejor dicho, ¿no? Si quiero acceder a un elemento, entonces, yo tengo dos argumentos. ¿Por qué? Porque tengo filas y columnas. Estamos hablando de una tabla. ¿Bien? Cada fila que yo estoy viendo dentro de la matriz, 1, 2, 3 la primera fila, 4, 5, 6 la segunda y 7, 8, 9 la tercera, tiene tres valores. Si yo, por ejemplo, quiero acceder a la segunda fila, tercer valor, al número 6, guiándome por índices, ¿qué debería colocar? ¿A qué fila estaríamos apuntando en primer lugar? A la segunda. Sí. ¿A la segunda La dos, fila? ¿Cómo, Eh, Aus? a la 2, el número 6 dijiste. Sí, al número 6. ¿Cómo arrancan los índices en 2 Python? sería. Claro, si yo quiero acceder a la segunda fila, el uno sería, ¿no? sería el uno. ¿Bien? Claro. Respeta Sí, exactamente lo mismo que en las listas. Si nosotros en una lista claro. tenemos sublistas, el primer conjunto de elementos, la primera sublista sería el cero, ¿sí? La segunda sublista sería el uno. Entonces, acá en el array pasa exactamente lo mismo. Si le ponemos uno, accedemos a la segunda fila según nuestros ojos, que sería en realidad la fila de 4, 5 y 6. 4 es el elemento cero dentro de esa fila, 5 es el elemento uno y el 6 es el elemento 2. Entonces entro matriz entre corchetes 1,2. ¿Bien? E imprime el 6. Mm, ¿Bien? Perfecto. Buenísimo. Ahora, bien, veamos. Filtro. Podemos volver a filtrar. Vamos a poner por acá, vamos a traer filtrado. ¿Sí? Le vamos a poner así. Filtrado. Igual. Matriz mayor, ¿bien? A 6 o mayor o igual a 6. Print filtrado. Y lo que hace es agarrar la matriz completa
y me marca los valores que cumplen con la condición y los valores que no. ¿Bien? Respetando el orden. 1, 2, 3, por acá arriba. 1, 2, 3 es false, false, false. 4, 5, false, false. El 6 es true porque tiene este igual. ¿Bien? Y los últimos 3 valores de la tercera fila me traen true. Si a filtrado lo metemos entre corchetes y aplicamos este filtro sobre matriz, bien, tengo 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió esto? ¿Vamos Sí, bien? Perfecto. Vamos por acá con el array tridimensional. ¿Bien? También conocido como tensor. Es un poco más difícil de imaginarlo, de representarlo. ¿Sí? Para esto piensen en lo siguiente. Tenemos un Excel con varias solapas. Cada solapa tiene una tabla. La tabla es el equivalente a matriz. ¿Sí? La fila es el equivalente a vector. La solapa es una tercera capa. Al tener 3 capas, se transforma en un tensor. Por eso es tridimensional. ¿Bien? Nosotros ya vimos cómo en las matrices, en los arrays bidimensionales, podemos acceder a una tabla. Pero ¿qué pasa si yo tengo varias tablas distribuidas en distintas solapas del Excel? Necesito un dato, una capa que me permita hacer referencia a qué solapa me quiero posicionar. ¿Bien? Entonces, cuando el array tiene 3 dimensiones, estamos hablando de un tensor. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer, en este caso, tensor igual, le voy a poner. ¿Sí? Y vamos a traer, en primer lugar, vamos a hacer una lista, como si fuera una lista común, que a su vez va a tener 2 sublistas. ¿Sí? 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Ahí tenemos una lista con sublistas. Ahora voy a poner otra coma. Y voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Armo una lista con sublistas. 14, 15, coma, y en una última sublista 16 y 17. ¿Bien? Entonces, yo tengo todo esto que selecciono, ¿sí? Sería una matriz. Bien, o mejor dicho, es una lista con sublistas dentro. Y por otro lado, tengo otra coma y tengo estos elementos. ¿Sí? A diferencia de las matrices que vimos anteriormente, yo tenía una lista principal con 3 sublistas contenidas dentro, que después las termino transformando en un array bidimensional gracias al NumPy Array. ¿Bien? Bueno, ahora lo que tengo acá son lo que estoy seleccionando en pantalla, ahí, sería una matriz. Pero como ahora tengo una coma y después vuelve a aparecer otra matriz, entonces tengo 2 matrices. ¿Bien? Ahora, si todo esto, que yo lo tengo por acá, lo meto dentro de otros 2 corchetes más, ahí, entonces todo esto tiene 3 dimensiones. ¿Bien? Le agregamos un juego de corchetes en comparación a la matriz. ¿Bien? Y todo esto lo voy a meter dentro de np, array, abro y cierro paréntesis. ¿Bien? Entonces, para poder ver este dato, lo podemos representar de esta manera. ¿Bien? Venimos acá. Ahí. Esto lo voy a pasar así, para que se entienda, se lea mejor el dato. Y esto por acá. Y ahí vamos. ¿Sí? Esto, un segundito. Ahí. Bien, entonces, vamos con el print. Print type tensor. Es un NumPy de array. Bien, pero ahora, si nosotros lo imprimimos por pantalla al tensor, tenemos este juego de elementos. ¿Sí? Tenemos, como si fueran 2 matrices dentro de un mismo objeto.
¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, para poner un ejemplo, otro ejemplo distinto a la de las hojas de cálculo. Supongamos que nosotros tenemos sensores que miden la temperatura y la presión atmosférica en la ciudad. Tenemos 4 sensores distribuidos en las esquinas principales de la ciudad. Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. ¿Bien? Cada sensor mide temperatura y presión atmosférica a lo largo de las 24 horas que tiene un día. ¿Bien? A los 59 minutos de cada hora, este sensor recolecta temperatura y presión atmosférica. Cada sensor hace lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos 3 datos para poder acceder a la temperatura de las 23:59 en una determinada ubicación. Primero, elegir el sensor. En segundo lugar, elegir la hora. Y en tercer lugar, elegir cuál de los dos valores quiero levantar. Si el primer valor, que es la temperatura, o el segundo valor, que es la presión atmosférica. Entonces no me sirve la matriz, donde yo en la matriz, para poder acceder a un elemento, paso simplemente 2 argumentos. Tampoco me sirve el array, porque en el array, cuando quiero acceder a un elemento, paso directamente un solo valor. Pero cuando yo quiero acceder a un sensor, a un horario específico de ese sensor, y a uno de los dos valores que levanta el sensor, entonces necesito 3 valores. ¿Sí? Entonces, venimos por acá. Si yo quiero acceder, por ejemplo, vamos a suponer a este, al 13, ¿sí? Entonces yo lo que debería hacer es un print tensor, abro corchetes, ¿bien? Y acá, ¿a dónde entramos? ¿Qué creen? Quiero entrar a este número 13. Y yo Tenemos esto. creo que pondría Pero, 0 primero, porque Bien. sería la primera matriz. Y después 2, y después 2 para el segundo, eh, los segundos corchetes, digamos. Y después 1. Ok, a ver, 0, 2 y 1. Ejecutamos y acá hay un error de No. índice. Mm. El error está acá, uno. ¿sí? Era 1, no era 2. Ah, Porque era nosotros uno. entramos al primer sensor, el sensor tiene 2 filas, Ah, cierto, sí, sí, 0 sí. y 1, y Bueno, después entramos al primer elemento que si el 2 es 0, el 3 es 1. sí, sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos los 3 elementos principales acá que ofrece NumPy, ¿sí? La realidad es que el tensor lo pueden llegar a encontrar, pero es mucho menos probable que lo encuentren, ¿sí? Es mucho menos probable. Bueno, vamos a hacer un corte acá, ¿sí? Voy a poner 3 guiones medios en este Markdown para que me haga una línea horizontal. Y vamos a hacer lo siguiente. Análisis de rendimiento, ¿sí? Eh, Voy a poner acá asistencias. Asistencias o puntos, vamos a poner puntos en basket, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a poner un poquito más grande, así. Y vamos a ver algunas funciones que ofrece directamente. Ahí está. Bueno, acá voy a poner otra consigna, voy a poner una consigna. Vamos a decir, eh, un equipo de básquet integrado por 11 jugadores, ¿bien? Tiene 20 partidos a lo largo de una temporada, ¿bien? Nuestro objetivo es evaluar el rendimiento del equipo en cuanto a puntos realizados a lo largo del certamen. ¿Bien? Ahí está, como para poner un poco de contexto. Bueno, a ver, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar una serie de funciones en NumPy que ya vienen incorporadas.
¿bien? Y que las vamos a poder utilizar también cuando trabajamos con pandas en los data frames, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente acá. Voy a armarme, a ver, yo no soy muy fanático del básquet, en la realidad, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner puntos acá, ¿sí? Igual. Voy a utilizar una función que me permite generar arrays bidimensionales, o sea, matrices, ese es nuestro objetivo, donde yo quiero encontrar una fila por cada jugador y un valor para cada fila que refiera a los 20 partidos que se jugaron en la temporada. ¿Bien? Entonces yo voy a utilizar la función de NumPy, np, punto, random, porque se van a generar valores aleatorios, enteros, punto randint, ¿sí? Estamos utilizando una librería con su respectivo módulo y el módulo que engloba una serie de funciones, todas funciones que generan valores aleatorios, entre ellas está el randint. El randint es un rand de random, de aleatoriedad, y el int es el tipo de dato que va a estar generando, que es número entero. Bien, abro paréntesis. Esta función necesita de 3 argumentos para generar valores. Primero tengo que indicar el valor mínimo y el valor máximo dentro de ese rango numérico aleatorio que se va a estar generando. Vamos a ponerle, para tener buena cantidad, de 10,30. ¿Bien? De 10 a 30. Tip a tener en cuenta, en el Python Fundamentos lo vimos en primer lugar con los range, ya hace un tiempo atrás, y después con los slicing, cuando intentábamos acceder a las listas. El valor máximo que está por detrás de la coma no es inclusivo, no se va a incluir dentro de los valores aleatorios que se van a estar generando. ¿Bien? Entonces, acá lo que estamos, para entenderlo mejor, es, se van a generar valores aleatorios que van de 10 a 29. ¿Bien? El tercer argumento que yo voy a generar es el tamaño que va a tener la matriz. Este argumento lo vamos a poner size, ¿sí? Tamaño. Igual, y entre paréntesis, delimitado por coma, voy a tener que hacer referencia a la cantidad de filas y a la cantidad de columnas. ¿Sí? Son, adelante de la coma, 11 jugadores a lo largo de 20 partidos. ¿Bien? Y acá le voy a poner, un segundito, ahí le voy a poner print, ¿sí? Puntos. Ejecuto. Y ahí tenemos la matriz. ¿Sí? Tema importante, como nosotros estamos utilizando una función random, randin más específicamente, si yo esto lo vuelvo a ejecutar otra vez, estos valores que ven por acá se van a volver a recalcular. ¿Bien? Porque estoy ejecutando el bloque que tiene el random. ¿Sí? Vean, ejecuto y cambia. ¿Sí? Importante eso, para tenerlo en cuenta. Yo no quiero que se vuelva a recalcular todo el tiempo. Quiero trabajar sobre valores estáticos. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez voy a llamar a print puntos y lo voy a ejecutar. ¿Bien? No voy a volver a ejecutar este bloque de código, porque si no pierdo todos los valores, me cambia todos los datos. ¿Bien? Ahora, quiero mostrarles lo siguiente, antes de volver a imprimir esto por acá. Ahí estamos. Si yo, por ejemplo, quisiera imprimir valores de número decimal, puedo utilizar una función similar, le voy a cambiar la variable de puntos, voy a ponerle distribución, ¿sí? Porque esto lo van a ver bastante. Y en lugar de utilizar un randint, voy a utilizar la función random, ¿sí? Tal cual como se llama el módulo, nprandom.random, ¿bien? En este caso, como los valores que se van a estar generando van de 0 a 1.0, no tengo que indicar los dos primeros argumentos que refieren a el rango numérico, porque ya está dado el rango numérico. Va de 0 a 1 positivo, generando valores decimales. Simplemente tengo que indicar el tamaño. El tamaño lo voy a achicar, ¿sí? Voy a decirle que quiero 3 filas
a lo largo de 5 columnas, para que no sea tan grande. Si esto nosotros lo ejecutamos, voy a ponerle por acá print distribución, me genera números decimales de manera aleatorio, ¿sí? Que van de 0 a 1. Mismo caso, si yo lo vuelvo a ejecutar, se recalcula. Bien. Si, por ejemplo, tuviéramos la intención de redondear, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. This redondeado, lo voy a poner así, o vamos a poner this round, ¿sí? Para que quede más corto. Voy a traer una función llamada np.round, abro, cierro paréntesis. ¿Recuerdan cómo se redondeaba en Excel o en SQL? Prácticamente casi todos los lenguajes se redondean igual. Tiene Con round. con round, bien, y tenía dos argumentos al round. ¿Cuáles son esos dos Sí. argumentos? eh, el primero, a ver, sí, el El segundo largo era número y la cantidad de Primero, decimales. exacto. Bien, cantidad de decimales. Le ponemos el nombre de la variable, coma la cantidad de decimales. Si le ponemos 2, me va a traer dos dígitos por detrás del punto. ¿Sí? Vamos a imprimir el this round, esta nueva variable. Ejecutamos y ahí tenemos el dato. Esas son cosas que nunca cambian en todos los lenguajes, ¿sí? Y esto es lo más importante. Esto es lo más importante para mí, porque ustedes no tienen manera de recordar todas las funciones que tiene SQL, que tiene Power BI, que tiene R, que tiene Python, que tiene Locker Studio, que tiene BigQuery, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando uno empieza a entender más o menos por dónde viene la mano, después es cuestión de probar. Esto en SQL es así. Bueno, entonces voy a probar primero con esta opción porque tal vez Python también lo redondea igual. ¿Sí? Esto es entender un poco la lógica que utilizan estos lenguajes. Después puede fallar en algunos casos, pero créanme que van a encontrar, muchas veces van a acertar. ¿Sí? Porque tienen esa misma línea, ese denominador común. Bien, yo voy a volver a imprimir puntos otra vez por acá abajo porque vamos a trabajar sobre esta primera matriz que construimos por acá. Así que le voy a poner puntos y ejecuto. Tema tip a tener en cuenta. Si nosotros imprimimos directamente la variable en Python, van a encontrar que siempre le va a colocar el tipo de dato, que me va a decir que es un array, y por acá abajo me va a traer el dtype. El dtype es la manera que tiene Python de indicarme el tipo de dato que contienen los valores. ¿Sí? Me está diciendo que contiene valores de número entero y que cada valor representa int32 bytes, que es el espacio en memoria que ocupa toda la estructura del array. ¿Bien? Es una cuestión técnica. Esto a veces no está bueno traerlo, puede marear. Entonces, si nosotros le ponemos el print por acá adelante, me lo ordena un poco mejor. Me saca el array y me saca el tipo de dato al final. ¿Bien? Ahora, ¿ven que en mi pantalla acá tengo una leyenda que dice Open.SIN-DATA-WRANGLER? Bueno, esto es opcional. Es propio de Visual Studio Code. No tiene nada que ver con Python. Pero se los comento para que lo sepan. Esta leyenda que a mí me aparece acá se da en base a una extensión que yo tengo en Visual Studio Code activa. Si ustedes van a extensión, en el buscador de extensiones colocan Data Wrangler, ¿bien? Ahí, y van a tener, acá tienen un montón de extensiones. Esto es como entrar a un shopping, es un marketplace de extensiones que ofrece Visual Studio Code. Las extensiones que son de Microsoft, que tienen este tilde, yo las sugiero, las recomiendo. ¿Bien? Data Wrangler es una extensión que si ustedes acceden pueden ver la documentación, ¿bien? De lo que ofrece. Para los data frame se utilizan un montón. ¿Por qué? Y esto es algo que tiende a pasar mucho. Cuando trabajamos con Python, nosotros no tenemos una estructura tabular, entonces recurrimos a pandas.
cuando trabajamos con pandas y imprimimos el contenido de un data frame, mayormente ese contenido va a venir medio desordenado a la vista, ¿sí? Porque la realidad es que no es una estructura nativa de Python, los data frame. Y cuando nosotros trabajamos en Python, lo que vemos es todo código, que puede estar medio desordenado dependiendo de la longitud que tenga una fila dentro del data frame, dentro de la tabla. Entonces, una manera de ordenarlo es utilizar esta extensión. Esta extensión que la pueden instalar directamente en Visual Studio Code, lo que les va a permitir, acá tienen toda la documentación, ¿sí? Pero les voy a mostrar exactamente cómo se ve. Voy a cerrar de acá arriba, voy a cerrar esta ventana, ¿sí? Para volver a los datos. Ahí estamos. Y voy a minimizar este campo. Ahí va. Cuando yo imprimo algún objeto como estos y vengo a Open.SINDataWrangler, se abre una segunda pantalla, un summary, una, un resumido de todo el contenido que tiene mi propio array, en este caso, mi matriz. ¿Sí? Entonces yo voy a poder ver en un formato tabular la distribución que tienen los valores a lo largo de una columna. ¿Bien? Por ejemplo, me dice cuántos valores hay distintos. ¿Sí? Si yo me paro sobre una columna, puedo ver las principales métricas estadísticas. ¿Bien? ¿Alguno conoce Power Query? Power Query de Power BI. Marcelo Sí, Agustina. sí. ¿Sí? Bien. Ah, sí, ahora me acuerdo que tiene unos gráficos muy parecidos, es cierto. Sí, me Sí, parece sí. que sí. Exacto. Bueno, esto es igual que Power Query. Para mí, quien armaron acá, porque aparte son los dos de Microsoft. ¿Sí? Así que para mí tomaron la idea de ahí y lo implementaron acá. ¿Sí? Entonces está bueno esto. Ahora con esta matriz tal vez no tiene mucho sentido porque son pocos datos, pero cuando trabajamos con data frames, con dataset, Excel, CSVs, va a estar bueno porque de esta manera ustedes pueden tener un pantallazo rápido de cómo vienen los datos, ¿sí? De la calidad que tengan los datos. ¿Bien? Yo esto lo voy a cerrar. Voy a venir acá arriba, le voy a dar clic a esta cruz, ¿sí? Y ahí vuelvo a los datos otra vez. Minimizo el panel y volvemos nuevamente por acá. Un tip que antes que se me pase. En Python las decimales se representan con punto, ¿sí? Atención a eso cuando trabajen con valores decimales de algún dataset o de algún Excel, prestarle atención a eso, ¿sí? Tip a tener en cuenta. Bueno, bien. Entonces tenemos ahí nuestra matriz de puntos. ¿Bien? Perfecto. Ahora, yo quiero empezar a hacer cálculos acá. ¿Sí? Cálculos matemáticos. Hay varias maneras de poder hacerlo. Desde ya les digo, hay varias maneras de poder hacerlo. ¿Bien? En este caso yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, calcular el total de asistencias por jugador a lo largo de la temporada. Tenemos en total 11 filas a lo largo de 20 columnas. ¿Sí? Cada fila se referencia a un jugador, cada columna se referencia a un partido. Y tenemos la cantidad de puntos. ¿Sí? Entonces, voy a venir por acá. Voy a ponerla con Markdown. Calculamos la cantidad de puntos obtenidos por cada jugador. ¿Bien? Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle puntos, punto, sum, ¿bien? Abro y cierro paréntesis. Si yo esto lo ejecuto, me devuelve ahí en pantalla el tipo de dato que me está devolviendo, la respuesta y el resultado. 4309. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Sumándome todos los valores que están dentro de la matriz, sin distinciones. ¿Sí? ¿Cómo se dice eje en inglés? Está ¿Cómo, siempre en los perdón? gráficos.
¿Cómo se dice eje en inglés? Siempre que trabajamos con Axis. gráficos, axis. Bien, perfecto. Entonces, acá nosotros ya tenemos una matriz de 2 dimensiones, filas y columnas. Esto se replica para los dataframes en las tablas. Eje 1, eje 0, que en los gráficos a veces llamamos, lo vamos a ver cuando veamos visualizaciones, eje Y y eje X, eje vertical y eje horizontal. ¿Bien? En este caso, yo como no estoy haciendo referencia a ningún eje, entonces no está haciendo otra cosa que sumándome todos los valores. ¿Bien? Yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a meter en una nueva variable el resultado que vamos a obtener ahora. Esto le voy a poner puntos jugadores, igual. Puntos jugadores a priori, si yo esto lo ejecuto, lo que va a devolver es un valor único. Bien, 4309. Pero si dentro de puntos.sum le ponemos axis, bien, igual 1, me genera un array de 11 valores. Bien. Tema importante de cómo distinguir un array de una lista, no tiene comas. ¿Sí? Está dentro de corchetes, pero no tiene comas. Acá lo que está haciendo es sumando los 11 valores, perdón, los 20 valores a lo largo de cada fila. ¿Sí? Si en lugar del axis 1 le pongo axis 0, entonces cuando ejecute me devuelve 20 valores. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Sumando valores a nivel vertical. ¿Sí? Entonces, axis 0 va a columnas, de manera vertical. Axis 1 va a nivel fila, de manera horizontal. Bien, esto lo voy a poner por acá. Axis 0 calcula columnas de manera vertical. Bien. Axis 1 calcula filas de manera horizontal. Bien, ahí estamos. Bueno, esto, a ver si lo podemos poner así. Ahí, ahí. Ahí va. Bien. Entonces ahí lo tenemos. Tengan en cuenta que acá ya le pasé el sum. Bien. Pero por ejemplo, si le queremos sacar el promedio, ponemos, creo que es min. A ver. Sí, min. Promedio. Bien. Entonces, esto lo podemos ir modificando. Lo podemos modificar, max, y sacamos los valores máximos. Min, saca los valores mínimos. Bien. Bueno, le ponemos sum. Ahí estamos. Entonces ahí tenemos los valores. ¿Ok? Esto a veces puede resultar un poco complejo de entenderlo o puede llegar a confundir porque cuando nosotros tenemos los valores, o sea, nosotros estamos calculando en realidad datos de manera horizontal, que es la suma de los valores a nivel horizontal, y de repente cuando se me imprime por pantalla, yo lo que veo es directamente como un array unidimensional, porque tiene una sola dimensión esto. Es dentro de un array valores. No hay una matriz acá en la respuesta. ¿Sí? Es un dato vectorial, como lo que hicimos al principio con cuotas. ¿Sí? Por acá. Es esto. ¿Sí? De una matriz nos devuelve como resultado un array unidimensional. ¿Bien? Ahora, ¿qué quiere decir cuando una estructura es iterable? ¿Qué entienden cuando le dicen una estructura es iterable? ¿Qué les están preguntando? Sí, Aus, estabas en lo cierto ahí. Sí, Como que podés como recorrerlo, sí, bien, exactamente. Podés hacer un bucle con ellos. claro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos con for, vamos a poner valor, bien, in, puntos, jugadores, 2 puntos, prim, valor. Y esto lo que me imprime es el mismo array,
que veíamos arriba, pero valor por valor, directamente. ¿Sí? Bien. Esto ténganlo en cuenta también, a veces lo pueden llegar a ver de esta manera. Chulist no cambia nada, porque el array unidimensional se puede recorrer sin ningún problema, al igual que las listas, ¿sí? Pero les muestro lo siguiente. Nosotros acá en este ejemplo, cuando lo ejecutamos, nos devuelve un array, ¿sí? Si yo le digo type punto jugadores, es un numpy n de array. ¿Bien? Ahora, voy a hacer lo siguiente. Si de punto jugadores yo le pongo chulis, abro y cierro paréntesis, ejecuto y lo transformo en una lista. ¿Bien? Esta es una pequeña función que a los arrays unidimensionales yo le puedo cambiar el tipo de dato. ¿Bien? Entonces le pongo un type y vean que ahora se transformó en una lista. Es una manera de poder castear, cambiar el tipo de dato de un objeto. ¿Bien? Que lo vimos en el Python Fundamentos con variables originalmente. Bueno, vuelvo a ejecutarlo. Ahí estamos. Ejecuto esto, ahí está, enlistado de esta manera. Entonces yo ahora tengo los 11 jugadores. Pero ¿qué pasa si vamos a suponer que quiero incorporar un valor? Quiero que aparte del punto me diga el número de jugador. ¿Sí? Quiero incorporar un valor adicional que me diga el número de iteración al que corresponde cada valor que yo veo en pantalla. La primera iteración, la segunda iteración, la tercera iteración, 411, la primera iteración, 366, la segunda iteración, y así sucesivamente. ¿Cuál es la función que vimos en Python Fundamentos? Yo diría el índice, pero no sé. Ok, el índice, pero el índice había una función en los for que me permitía saber cuál era el número de iteración del valor que me devuelve por pantalla. Empezaba con la función. New. Numerate. Enumerate. Bien, enumerate, efectivamente, ¿sí? El enumerate me permite englobar la variable que estoy iterando. Entonces, si yo esto lo ejecuto, ¿qué me devuelve por acá? Por defecto me devuelve el tipo de dato del valor que está devolviendo, ¿sí? Que es lo que imprime valor, y a su vez me devuelve por acá a la izquierda el número de iteración, ¿sí? Este es el número de iteración. Entonces, si yo, por ejemplo, en lugar de imprimir solo valor, le digo for índice, coma, valor, y acá le digo print índice, coma, valor, al ejecutarlo, me trae el número de iteración al que corresponde cada valor imprimido. El 411 es el valor resultado de la primera iteración. ¿Sí? La primera iteración es cero, porque siempre arranca de cero en programación los valores. ¿Bien? Entonces, si yo a índice, al momento de imprimirlo, le pongo +1, arranca de 1. Entonces yo ahora le puedo decir, format string. ¿Recuerdan esto? Format string. Bien, entonces yo le meto índice entre corchetes y a valor entre corchetes. Entonces puedo decirle, el jugador índice +1, el jugador 1, bien, realizó valor puntos. Bien, ahí tenemos cómo iteramos. ¿Sí? Algo que a veces tiende a prestar mucha confusión es lo siguiente, ¿sí? Voy a copiarme esto nuevamente por acá para explicárselos. Voy a sacar el tema del format string, ¿bien? Y voy a poner índice valor, ¿bien? Y ejecuto. Perfecto. Ahora, supongamos que acá puntos jugadores, ¿sí?
A ver, vamos a hacer lo siguiente. Puntos jugadores. A ver, déjeme pensar un segundito. Tenemos puntos. Jugadores más. Vamos a aplicar un filtro, ¿sí? Vamos a ponerle más 400. ¿Bien? Y esto genera una máscara booleana originalmente. Pero si nosotros ponemos puntos, jugadores, entre corchetes, coloco todo el filtro de esta manera, ¿bien? Y le digo print, ahí vamos. Esto lo que me devuelve son aquellos valores que están dentro de la condición. Tema importante, acá lo que estoy haciendo es lo que expliqué al principio, ¿sí? Si yo esto lo podemos hacer así, vean. Si yo el filtro que estoy implementando por acá, este filtro, lo meto dentro de una nueva variable, pongo nueva variable igual, ¿bien? Entonces nueva variable es una máscara booleana, ¿bien? Misma cantidad de elementos, todo true or false. Ahora, a nueva variable yo le puedo poner puntos, jugadores, entre corchetes, nueva variable. Y me termina devolviendo los valores de puntos jugadores que cumplen con esa condición. Hay una manera más rápida de hacerlo si nuestra intención no es meternos muy en profundidad con el tema del filtrado, que es directamente tomar el filtro de la máscara booleana y pegarlo dentro de los corchetes. ¿Sí? Entonces yo me ahorro de tener que generar una nueva variable, porque no tiene mucho alcance. Mi intención es simplemente mostrárselos en este ejemplo y ya. Entonces, en lugar de armar una nueva variable que va a ir a parar a la memoria RAM, directamente lo armo de esta manera, porque es un filtrado que simplemente lo voy a utilizar en este bloque y ya. ¿Sí? Ejecuto y el resultado es exactamente el mismo. Ahora, si yo incorporo este filtro de puntos jugadores mayor a 400 acá dentro y me va a devolver el valor 411, 417, 414 y 436, dentro de la impresión que voy a estar generando a continuación me va a venir este valor, me va a venir el 6, el 7 y el 8. ¿Bien? Ahora, el enumerate, o mejor dicho, cuando yo imprima esto, no me va a venir 0411, 6417. Me va a venir 0411, 1417, 2414 y 3436. ¿Bien? Ejecuto y ahí viene el dato. ¿Por qué comento esto? Porque a veces tiende a pasar mucho que el enumerate se confunde con es el índice del valor que se está iterando. Y la realidad es que no. Es el número de iteración. ¿Sí? Eso es algo muy importante tenerlo en cuenta porque a veces presta confusión. ¿Ok? Bien, perfecto. Simplemente para comentar esto. Eh, bien, estamos por acá. Bucles. Acá vamos a poner un markdown, ¿sí? Los arrays, o mejor dicho, las matrices. No, no está bien. Los arrays unidimensionales son iterables. Bien, dejamos esa leyenda. Bueno, bien. Si yo quiero acceder a un elemento, por ejemplo, a un elemento del array, vamos a poner puntos jugadores. A ver, escribí mal. Vamos, ahí. Ahí estamos. Vamos a ponerle un print. Así me saca el tema del array, esa leyenda que aparece por ahí. Ahora sí, bien. Yo entre corchetes, ahí mismo. Bien. ¿Cómo se hacía en Python, perdón, en listas para poder filtrar un conjunto de elementos de acuerdo al índice? El slicing se llama. ¿Cómo aplicábamos slicing? Yo, por ejemplo, me quiero quedar de los valores que estoy viendo en pantalla con el elemento de la posición número 3 al elemento de la posición número 8. Eh, creo que era uno y después creo que eran dos puntos. Tengo que repasar, ¿no? Y, Bien,
Y a ver, sería sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que incluya el 8, ¿no? Pero bueno, a ver, ejecutamos. Vamos a imprimir puntos jugadores entero. Así vemos exactamente puntos jugadores. Bien. Arranca. 411 es el 0. 366 es el 1, porque se lo pasamos acá en el primer argumento. Bien. 363, 389, va hasta el 436. Ah, Bien. Entonces, está eran bien. 2. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero claro, en realidad el primer elemento arranca de 0. ¿Bien? Claro. Entonces, 0, Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 36. ¿Está bien? ¿Sí? 9, 10. ¿Sí? mm, El 9 no lo incorpora. Se trae hasta el 8. Hasta el que se encuentra en la posición 436. claro. Bien, perfecto. Buenísimo. Esta es la manera de poder acceder. Accedemos con slicing a nuestro array unidimensional. Bien. Ahora, si nosotros queremos acceder a una matriz, por ejemplo, tenemos nuestra matriz de puntos. ¿Sí? La voy a volver a imprimir con el prim. Puntos. Ahí lo tenemos. Accedemos a un conjunto de valores de nuestra matriz. Bueno, acá se empieza a complejizar un poco, ¿sí? Porque nosotros tenemos dos dimensiones, filas y columnas. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, abro corchetes, ¿sí? Si yo le pongo 1,9, habíamos dicho 1, 2,9, y ejecuto, algo me corre, ¿sí? Voy a imprimir acá print puntos para tenerlo en la vista, como vemos la matriz. Ahí tenemos. ¿Qué me imprimió? ¿Qué me Imprime imprimió? lo del segundo jugador, toda la campaña del segundo jugador, hasta eh, el octavo. Bien. Exactamente, guiándose por la posición de los índices. ¿Sí? Deja la fila cero afuera y las últimas dos filas de abajo de todo. ¿Bien? Esto significa que si yo comparto dentro de los corchetes dos valores delimitados por dos puntos, entonces puedo acceder a las filas. Si yo, por ejemplo, a este uno le pongo un cero, arranca de la primera fila. ¿Bien? Y si yo este cero ni siquiera lo coloco, también arranca de la primera fila. ¿Bien? O sea que el cero lo puedo obviar, pero siempre y cuando colocando los dos puntos. ¿Sí? Si yo saco los dos puntos, ahí sí estamos en un problema. Bien, me va a traer cualquier otra cosa. Me va a traer la fila 9. ¿Sí? Entonces pongo los dos puntos. Los dos puntos es el slicing. Es exactamente igual que en Excel. ¿Vieron cuando en Excel quieren seleccionar un conjunto de celdas? Ponen A1, dos puntos A12. Bueno, es exactamente lo mismo. Si le ponen A1 a B12, seleccionan dos columnas del Excel. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Los dos puntos son el slicing, conjunto de valores. ¿Bien? En primer lugar, a nivel fila. Ahora, vamos a ponerlo a 5. Entonces me imprime la fila 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Las primeras 5 filas según nuestros ojos. Ahora, si yo quiero hacer referencia a columnas, voy a tener que establecer una coma dentro de los corchetes para hacer referencia ahora a la segunda dimensión, que son las columnas. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, me quiero quedar con las primeras 5 columnas, le pongo 0, 2 puntos, 5. Ejecuto y me quedo con las primeras 5 columnas. Bien. Mismo caso, si este 0 lo puedo obviar, lo saco y me trae el mismo resultado. Bien. Mm. Bien, perfecto.
Ahora, si yo, por ejemplo, del extremo mínimo, el primer valor que coloco delante de los dos puntos, delante de los dos puntos, es -1, o vamos a ponerle -2, y ejecuto, me trae las últimas dos columnas. ¿Sí? Porque arranco, cuando tengo el valor negativo, arranca con el patrón de lectura de derecha a izquierda. ¿Sí? De atrás hacia adelante. Es lo mismo que pasaba con las listas. Si nosotros queremos acceder al último elemento de una lista, le ponemos el valor negativo. Entonces Python lo lee a la inversa. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahora les hago una pregunta. Yo quiero acceder a este valor que dice 19, que lo tengo por acá. ¿Cómo accedo a ese elemento? Vamos a poner acá una consigna. Accedemos a un valor de nuestra matriz y le sumamos 2 unidades para luego representarlo y ver la modificación. ¿Cómo accedo a este valor que dice 19, que selecciono en pantalla? ¿Qué debería colocar? Y deberías colocar entre corchetes, eh, este será el jugador número 8, que es la fila 8 y la columna 18. Es decir, 8. eh, Ahí. Fila sí. 8, columna 18. Bueno, ejecutamos y me trae el 21. Ah, fila 8. No, porque en realidad 8, 9. Claro, porque la fila no sería la 8, sería la 7, perdón. La fila Bien. 7. Y la Bien. columna también empezaría, sería una menos, la 17, ¿no? 17. 17. eh, A ver, ahí, veamos. Ejecutamos 19. Si la columna claro, fuera 18, debería ser 23 el resultado. claro. Bien, perfecto. Entonces ahí encontramos el valor, 717. Bien, ese es el valor como accedimos al número. Vamos a ponerle acá un comentario. Accedemos, accedemos al valor en cuestión, ¿sí? Que es igual a 19. Bien, perfecto. Ahora yo lo que quiero hacer es sumarle 2 al valor existente. Y acá hay varias maneras de poder resolver esto. ¿Sí? Hay varias maneras. En Python Fundamentos, me parece que eran uno de los dos primeros slides, ¿sí? Después búsquenlo. Hay una manera de poder sumarle el valor a una variable. A ver, si nosotros queremos, acá lo que estamos haciendo es imprimiendo por pantalla, y es lo que termina devolviendo el resultado, imprimiendo el resultado de puntos 7,17. ¿Sí? Yo le estoy acompañando con un print porque después cuando nosotros dentro del bloque de código colocamos otras cosas, ese dato lo terminamos perdiendo. Si yo, por ejemplo, en un bloque de código totalmente vacío, ejecuto punto 7,17 sin el print, esto me lo imprime. Bien, me dice, el tipo de dato que estás imprimiendo es int32, entre paréntesis 19. Pero si yo posteriormente le pongo acá un print hola mundo, ese dato, ese resultado que se está imprimiendo por pantalla se pierde. ¿Sí? Porque en realidad no le estoy diciendo explícitamente que lo imprima. ¿Ok? Entonces, yo acá no quiero que lo imprima, quiero que le haga una operación matemática. Le voy a decir, punto 717 devuelve un valor, que es parte de la matriz, 19. ¿Bien? A ese valor de 19, yo quiero que sea más igual 2. ¿Qué hace esto? Toma 19 y le suma el valor de 2. ¿Bien? Esta expresión a veces se utiliza para poder optimizar el código, volverlo más legible,
que sería lo mismo que hacer lo siguiente. Esto lo van a ver mucho cuando trabajemos con pandas. Supongamos que nosotros tenemos una variable que dice var1 igual 5. ¿Bien? Ejecuto y tenemos el contenido de esa variable. Ahora, si yo le digo var1 igual var1 más 2, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que la variable var1 termine cambiando su valor. ¿Sí? Yo le hago print var1, ¿bien? Ejecuto y me devuelve 5. Ahora, si yo le digo, después de la operación matemática, imprimir el contenido de var1, ejecuto y me devuelve 7. ¿Bien? Ahora, yo voy a volver a ejecutar este bloque de código para que var1 vuelva a ser 5. ¿Bien? Una manera de poder hacer exactamente esto mismo que acabamos de hacer por acá es hacer esto. Más igual. ¿Bien? Entonces, ejecuto y pasa a ser 7. ¿Sí? Entonces, es una manera de poder trabajar de este modo. ¿Sí? Para optimizarlo. Y no estar haciendo un igual, o sea, no estar haciendo esto, ¿no? Perdón, esto sería así. Más esto. Hacer esto es lo mismo que hacer esto. Bien, ahí va. Entonces esto lo va a terminar modificando el valor de 19 a 21. Para poder verlo, poder visualizar el nuevo valor, voy a hacer print puntos entre corchetes 7,17. O sea, estamos imprimiendo lo mismo que se imprime al principio del mensaje. Bien, ejecuto y ahora ejecuto. De 19 pasó a 21. Cuando nosotros volvamos a imprimir puntos, vamos a encontrar que el valor cambió. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien, bárbaro. Perfecto. Bueno, bien. ¿Qué más? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos 20 partidos. Bien, vamos a hacer una evaluación de rendimiento. Rendimiento. Vamos a evaluar a nivel equipo el rendimiento de la primera mitad de la temporada y la segunda mitad de la temporada. Bien, considerando el promedio de puntos realizados por el equipo en su totalidad. Bien, ahí estamos. Bueno, nosotros tenemos 20 partidos. Lo que quiero hacer, lo que vamos a hacer en este caso es tomar, eh, a ver, podríamos hacer, bueno, sí, tomar el promedio, ¿bien? De los primeros 10 partidos y el promedio de puntaje de la segunda mitad, que serían del partido 11 al 20. ¿Bien? O sea, la primera temporada tiene 10 partidos y la segunda mitad tiene otros 10 partidos. Yo quiero saber el promedio, ¿bien? De puntaje de los primeros 10 y el promedio del puntaje de los segundos 10 partidos. ¿Cómo lo sacamos esto? Dejo que lo piensen ustedes, ¿sí? Y díganme cómo lo podemos obtener. Con el min era punto min. Bien, el min, o sea, nosotros hacemos. Primero vamos a entrar al rendimiento inicial. Vamos a pararnos sobre el rendimiento inicial de la primera parte de la temporada. Ponemos un igual. ¿Y acá qué hacemos?
Eh, y habría que hacer como tipo. Yo lo que sé es que las filas son todas y las columnas son eh, las primeras 10, digamos. Ya empezando para entender un poco el cálculo, Ujú. ¿no? Em, Bien, ¿cómo hago para quedarme en primer lugar con una pequeña matriz que me traiga todo el contenido de los primeros 10 partidos? Nuestra matriz es Sería puntos. 2 puntos, sí, puntos, corchete, 2 puntos 10. 2 puntos, 10. Ahí. 10. No, sería 11, ¿no? Porque son las 10 primeras fechas, me parece. Bien, vamos a hacer Ah, primero esto. Vamos a poner puntos, vamos a imprimir, ¿no? Vamos a hacer un print puntos. Bien, esto imprime toda la matriz. Bien, ¿cómo me quedo con las primeras 10 columnas? Corchetes está bien. ¿Y ahora? 0 y 11, porque em, así incluye la décima, para mí. O sea, 0 y ¿qué le pongo después del 0? 2 puntos. 2 puntos. 11. Bien. Ejecutamos y acá parece que no pasó nada. Eh, ¿No? no. Bueno, no claro, pues sería son dos un, dimensiones. claro. Y entonces, ¿acá qué ponemos? eh, Ah, claro, lo que em, sería 0, en realidad serían todos, los 11 jugadores. Em, mm, 0 y 12. Y después coma 0. y 12 para que sean las 12 filas. Los 11 filas, quiero decir. Entonces, ¿esto está bien? ¿Lo dejamos así? Sí. Bien. eh, ¿Y qué me falta ahora? y y después falta ahora coma, los jugadores. 0 a, eh, Y a para mí que 10. va el 12 porque en realidad son 11 jugadores. Ok, entonces acá ponemos 12. Sí, Pero ahí no, Ejecuto. no te marqué Claro, los 10 exactamente. partidos. Bien, son los 10 partidos. Entonces, vamos por partes. Este 0, 2.11 me trae todas las filas. ¿Sí? Arranca del índice 0, que en realidad podría sacarlo, porque en realidad no, arranca de 0. Si no le pongo nada, Ujú, lo toma como 0 por defecto. Y acá lo que le estoy diciendo es el extremo a nivel fila, porque viene antes de la coma, es el 11, que en realidad es la última fila. Por lo tanto, claro, como estoy 11. indicando la última fila, este 11 también podría sacarlo. El Claro, resultado va a ser el mismo, ¿sí? claro. Porque me estoy trayendo todas las filas. No estoy dejando ninguna fuera. ¿Bien? Ahora, la coma es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo no coloco una coma, entonces a la segunda dimensión, que son las columnas, no las estoy referenciando, ¿sí? Mm, Y ahí ahora, a partir de la coma, tenemos que indicar el rango a nivel columnar, que arranca de ahí, cero, porque es la ahí primera está mal el columna. rango. Claro, acá está El, mal el rango. va el 10, Y de acá 0 a ponemos 10. 0 a 10. Entonces, veamos. 17, vamos a centrarnos en la primera fila. 17 sería el primer partido. 12 el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Bien, Perfecto. Entramos a los 10 partidos iniciales. En realidad el 17 es el 0, 1, 2, eso es el índice. En realidad lo que está entendiendo acá Python es el índice. ¿Bien? Pero traemos ujú. los datos de los primeros 10 partidos. Perfecto. ¿Bien? Entonces, nosotros acá lo estamos imprimiendo por pantalla. ¿Bien? Esto no está guardado todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En lugar de querer imprimirlo, nuestra intención no es imprimirlo, es meterlo dentro de una nueva variable.
¿bien? Que se va a llamar rendimiento inicial, Mm. ¿bien? O también lo que podemos hacer, para que se entienda mejor, ponemos, vamos a poner acá, primera parte, vamos a ponerle, ¿sí? Primera mitad. Entonces tenemos ahí la matriz de la primera mitad. Vamos a imprimirlo, así se ve. Primer mitad. Ahí tenemos el dato, ¿sí? Ahora, quiero hacer la segunda mitad. ¿Cómo la armamos? Segunda mitad, puntos, corchete, y ya sería 0 a 10. Del 11 sería 11, dos puntos, nada, Ahí. coma. Primero serían los 2 puntos, coma. Primero serían 2 puntos, coma. Claro, todas las filas, estamos diciendo acá. Y después, Claro, bien, exacto, sí, perdón. bien, perfecto. Ejecutamos y ahí lo tenemos. Vamos a validar, ¿sí? Acá tenemos el partido número, sería 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a validar cómo lo tenemos por acá. Nuestra matriz general, vamos a basarnos sobre la primera fila. Arranca de 17, bien, a 18. Bien, ahí los tenemos. Estos partidos. Mm. En total son 10 valores. Y nuestra segunda matriz arranca del 29. Acá estamos dejando un partido afuera. ¿Sí? Porque arranca desde acá. Entonces, acá le vamos a decir del 10. ¿Sí? Mm. Ahí estamos. Para que lo incorpore. Entonces, ahora listo. Tenemos la primera mitad y la segunda mitad. Esta segunda mitad vamos a sacarle el print y le vamos a poner segunda guión bajo mitad igual y traemos todo ese contenido. ¿Bien? Eso lo voy a pegar por acá, así. Así tenemos las dos mitades acá, sin impresión. ¿Sí? Ya están almacenadas dentro de variables. ¿Bien? Ahora, bien. Yo quiero hacer lo siguiente. Una vez que tengo esto, yo lo que quiero hacer ahora es imprimir el promedio. ¿Bien? Imprimir el promedio. ¿Cómo lo hago? Y se hace un min de esa variable. Bien, primera mitad, punto min, abro, cierro paréntesis, ¿sí? Sí, Vamos a imprimirlo por pantalla, print, acá, bien. Si yo le pongo una coma a este mismo print, puedo imprimir un segundo elemento. Segunda mitad, punto min, abro, cierro paréntesis. Ejecuto y me trae los dos valores, ¿bien? Si nosotros acá aplicamos el format string, se va a entender un poco mejor. Format string, ¿bien? Lo metemos entre llaves, las dos variables, ahí, y acá en lugar de la coma le metemos un versus. ¿Bien? Y mm, si es más, np.round, metemos entre paréntesis, ¿bien? Colocando una coma con la cantidad de dígitos decimales. np.round, lo metemos por acá, ¿sí? Coma 2. Ahí tenemos los valores que queremos cotejar. ¿Bien? Ahora, yo quiero imprimir, en lugar de tener este dato, quiero imprimir una leyenda que me diga, la primera mitad fue mejor que la segunda, en el caso que el valor 2 sea mayor al valor 1, que la segunda mitad fue mejor que la primera mitad, o que fueron lineales, equiparados. ¿Cómo hago esas tres condiciones? Yo tengo tres leyendas, ¿sí? Voy a poner por acá las leyendas. Voy a poner print, ¿bien? La primera mitad fue mejor que la segunda mitad. Print. La segunda mitad
fue mejor que la primera mitad. Y un último print que me diga toda la performance de la temporada fue igual. Eso creo que era con if y else, ¿puede ser? Bien, perfecto. If, en primer caso, si la primera mitad, perdón, acá en realidad lo que tenemos que hacer, que no lo estamos haciendo, a ver. Claro, porque yo en realidad estoy acá aplicando una función dentro de un prim. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente para hacer este cálculo. Yo voy a traerme primera mitad punto min, ¿bien? Acá, si yo esto lo ejecuto, me devuelve este valor, 1983. Si yo esto lo incorporo con el nround, lo copio acá, ¿sí? Ahí. Entonces ahora lo redondeo. Bien, 1984. Yo quiero que este valor de 19,84 se almacene dentro de una variable. Vamos a ponerla acá. Resultado. Vamos a poner el resultado 1, que sería la primera mitad. ¿Sí? Resultado 1. Igual, y viene todo esto. El resultado 2 es igual a todo el contenido que viene entre las llaves que imprimimos por acá. Ahí estamos. ¿Sí? Ejecuto y ahora quedaron ambos valores. 1984 quedó en resultado 1 y 1935 en el resultado 2. Entonces, en lugar de tener todo este choclazo de funciones acá adentro, lo que hago es ponerle resultado 1, ¿bien? Entre llaves, y resultado 2. Ahí. Ejecuto y vuelvo a imprimirme lo mismo, pero es más limpio el dato ahora. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, si resultado 1 es mayor a resultado 2, dos puntos, imprime este mensaje por pantalla. La primera mitad fue mejor que la segunda mitad. ¿Cuál era la segunda condición cuando no? A ver, este es un else, ¿sí? Esta es la última salida. En el caso que no se cumplan las dos alternativas previas, sale toda la performance de la temporada fue igual. En Python, ¿cómo se pone esto acá? Elif, ¿puede ser? El Bien, perfecto. El if, que es la segunda alternativa por fuera del if, pero que no es el else, porque el else no establece condición. ¿Sí? El if, resultado 2 es mayor a resultado 1. Bien, dos puntos. En este caso, la segunda mitad fue mejor que la primera. Bueno, ejecutamos y me dice que la primera mitad fue mejor que la segunda mitad. Bien, ¿se entendió esto? Sí, sí, muy bueno. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá tenemos varias cosas, ¿sí? Esto se los comparto un poquito más rápido para que lo podamos ver, ¿sí? Medidas estadísticas dentro de NumPy, ¿bien? Así como nosotros, por ejemplo, trabajamos con puntos, ¿sí? Pusimos, vamos a poner un print acá, puntos, punto, min, y saca el promedio, ¿bien? Esto, acá le podemos poner format string, ¿sí? Metemos entre llaves este cálculo, ¿sí? Y acá le decimos, obtenemos el valor promedio de nuestra matriz. Dos puntos. Y termino imprimiendo esto. ¿Bien? Voy a copiarlo, esto. Lo voy a pegar por acá abajo, así. En tres ocasiones. ¿Bien? Si el min se lo cambio por el var, lo que me devuelve es la varianza. 32,92. ¿Bien? Si el min lo cambio por std, al momento de ahora ejecutarlo, me devuelve la desviación estándar. ¿Sí? Acá le tendría que cambiar esto. El valor varianza de nuestra matriz y el valor desviación estándar. ¿Bien? Y si queremos hacer la suma, el valor de suma de nuestra matriz, en lugar del min, sería el sum. ¿Bien? Entonces ahí
me tira todos los valores. Bien. Buenísimo. Mismo caso, todas las funciones que nosotros tenemos por acá, le podríamos agregar el axis, ¿sí? Cuando trabajamos con matrices, porque tienen dos ejes, eje vertical o eje horizontal. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, quiero ver, vamos a poner puntos, ¿bien? Y en puntos tenemos eh, puntos, punto, sum, axis igual 1, y vamos a ponerle un print por acá. Lo que estamos imprimiendo es la suma de cada jugador en cuanto a puntos. ¿Bien? Pero si este sum, por ejemplo, lo transformamos a punto bar, me devuelve punto bar, puntos. Ahí estamos. Tenemos la varianza. ¿Sí? Y si el bar lo cambiamos por std, es la desviación estándar de todo ese conjunto de valores. ¿Sí? Esto lo podemos ir modificando. Si ponemos max, vemos los puntajes máximos que cada jugador logró a lo largo de la temporada. Y si queremos mejor para trabajar, cuando trabajamos, por ejemplo, con números decimales, como el bar, y los números son muy inentendibles, a esto le ponemos un chulist, abro, cierro paréntesis y lo transforma en lista. Le pone una coma para separar los valores. ¿Bien? Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Oh, todo muy bueno. Bien, bueno, buenísimo. Acá hay un montón para hacer, ¿sí? Nada, esto nos va a acompañar todo el tiempo, ¿eh? No es que vemos una clase y no lo volvemos a tocar. Todo esto es cada vez, vamos a ir incorporando cosas, ¿sí? Esto es lo que tiene de particular esta formación. La clase que viene vemos pandas, sumando las funciones de NumPy y cómo acceder a los elementos, y sobre todo los filtrados, tema de la máscara. Después Matplotlib, y ahí tenemos NumPy para sacar cálculo matemático sobre lo que vimos en Pandas, con las funciones que nos ofrece Pandas, y empezamos a graficar los primeros elementos. Y así sucesivamente se va a ir amplificando todo este contenido. ¿Sí? Les voy a, ahora cuando termine la clase, subo eh, práctica vivo, ¿sí? Práctica NumPy, vamos a ponerlo así, bien. Y ahora lo subo a Classroom. Bien. Y a la noche subo la grabación, porque Zoom tarda en procesarla un ratito. Comentario que nos deja la clase de hoy. Vengo por acá. ¿Sí? Todo esto acá lo tienen a disposición. ¿Sí? Hay cosas que tal vez no vimos, como este size o este shape, que los vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Cuando trabajemos con el data frame en pandas. Funciones matemáticas. Y acá quiero venir. Esto Agu ya lo sabe porque se lo comenté el otro día en la primera clase, ¿sí? El objetivo del proyecto es que ustedes puedan armar en base a un dataset que ustedes van a elegir, ¿bien? A diferencia del SQL, acá no les vamos a yo no les voy a compartir una base de datos, sino que ustedes van a tener que salir a buscar un dataset que sea a gusto de ustedes, que tenga contexto, el contexto que ustedes decidan. ¿Sí? Pueden descargarse el dataset de una página pública, por ejemplo, Kaggle, que es una página que tiene muchos datasets en línea, ¿bien? Que es esta que está por acá. Escribe Kaggle con doble G. Y esta página tiene un montón de datasets. Uno puede buscar directamente en base a un contexto y elige el contexto que quiere y se descarga el dataset. ¿Bien? Acá mismo. Y si no, de cualquier otra página, de la que conozcan ustedes. Yo les sugiero esta, pero bueno, hay miles. ¿Sí? El contexto lo eligen ustedes. Ahora, el objetivo es que ese dataset que ustedes tengan cumpla con ciertos requisitos técnicos. ¿Bien? Tengan en la premisa siguiente. A más datos, mejor va a ser el análisis. ¿Bien? Y a más variedad en cuanto a tipo de datos respecta. Acá algunas especificaciones técnicas. Al menos yo sugiero 3000 registros. ¿Bien? 3000 registros. Que ese dataset o CSV
tenga al menos a lo largo de cada una de sus filas 10 valores. Que dicho, si hablamos de tabla o si hablamos de un Excel, significa que al menos tenga 10 columnas. ¿Bien? Que al menos de esas 10 columnas, 4 sean campos numéricos. Cuando más campos numéricos tengan, mejor porque más funciones matemáticas vamos a poder aplicar. Que haya una variedad en cuanto a tipo de dato. No sirve un dataset que tenga todos campos numéricos porque no tenemos variable cualitativa. Tampoco sirve que tenga todos campos de texto porque no tenemos variables numéricas. ¿Sí? Tiene que encontrar ese equilibrio. ¿Bien? Y que al menos haya un campo de fecha, porque eso les va a permitir a ustedes trabajar con series de tiempo, que lo vamos a ver también. ¿Sí? Tema importante, cuando me refiero a un campo de fecha, el campo de fecha en cada una de sus celdas tiene que tener un valor de fecha, un valor que, por ejemplo, podría ser 2026-0101. Esto es un valor de fecha. ¿Bien? Si el campo que encuentran tiene solamente el año, eso no se considera un campo de fecha. Eso es un valor numérico. ¿Bien? Lo comento por las dudas. ¿Bien? Nada. Después, a ver, hay situaciones. Si, por ejemplo, ustedes se encuentran en un dataset que no tiene 3000 registros, que tiene 2600 registros, pero ese dataset tiene un campo de fecha que abarca 3 meses, sirve igual. ¿Sí? Estas son reglas generales para que ustedes más o menos mantener una línea. ¿Sí? Pero bueno, después es una cuestión de ver. Yo acá lo que quiero decir con 3000 registros es que haya algo variable en el tiempo, porque, por ejemplo, cuando queramos armar gráficos de tiempo, queremos ver cómo se comporta una métrica a lo largo del tiempo. Si el dataset tiene 2500 filas, pero recorre 3 meses, o 4 o 5 meses, sirve igual. ¿Sí? A eso es a lo que voy. Bien. Bueno, la idea es que tranquilos vayan buscando esto, ¿sí? La clase que viene vamos a trabajar con pandas. Si el dataset viene sucio, buenísimo, porque en pandas la idea va a ser que ustedes puedan limpiar esos datos. ¿Bien? Bueno, equipo, ¿dudas, preguntas? ¿Acá? ¿Acá? No, todo muy bueno. A estudiar. Bien, buenísimo. Bueno, Yo esa. el martes que viene me sumo al final de la clase. Saben que no puedo asistir al comienzo, pero bueno, al final sí, ya aviso, ¿no? El jueves sí, como siempre, pero bueno, aviso. Bien. Lamentablemente, pero después lo veré Dale. todo, obviamente. No es lo mismo que estar en vivo, no, no es lo mismo, la verdad que no. Pero bueno, eh, es una clase que es presencial, es una vez por semana en un lugar que es grupal y bueno, eh, no puedo elegir, No hay, digamos. no hay Perdón, problema. pero No hay problema, Marcelo, no te hagas problema. mm, Si te puedes sumar, bien, y si no te puedes sumar, la clase queda grabada, ¿sí? sí, Así y si que no al final, la parte final por lo menos voy a estar. dale, dale. No te hagas problema y bueno, nada, queda grabada la clase, ¿sí? Así que bueno, yo lamentablemente yo no tengo la posibilidad. Si tuviera la posibilidad de correr un poco el horario, lo propondría, pero no tengo esa posibilidad, No, ¿sí? y también se le da muy tarde a Agustina. Y aparte Sí, también, Sí, exactamente. son 5 horas ahora. Sí, sí, sí. es la Allá son las 12 ahora, Aus. una. Ah, la Claro, 1. es tarde. Está, está. Bien. Bueno, bueno. Bueno, entonces el martes nos volvemos a encontrar para pandas, ¿sí? Aus y Marcelo te sumás cuando puedas, ¿sí? Dale, Bueno, Bien. buenísimo. Bueno, que estén bien. Gracias, Buen bueno, buenas fin de. noches. buen fin de. Gracias Chao. Chao, por buen fin de sumarse. semana. Chau, Chao. chau.